Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta pequeña introducción o en esta pequeña clase de analgesia vamos a hablar solamente de lo que son los AINES, analgésicos no esteroideos, ¿sí? Cómo usarlos seguramente, cuáles son los efectos que se esperan, cuáles son las reacciones adversas, cuáles son las contraindicaciones. Vamos a hablar un poquitito de esos temas, ¿sí? En la agenda del día de hoy tenemos los fundamentos de los analgésicos no esteroideos, los cuidados en la administración de estos, qué efectos esperamos, qué reacciones adversas, las contraindicaciones y sobre todo las precauciones en la administración, que es la parte que más nos toca a nosotros. Bueno, vamos a definir y clasificar a los AINES, ¿sí? Por su definición, un AINE es un inhibidor de la COX-1 y la COX-2, que disminuye todo lo que son las prostaglandinas, que son los mediadores. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron inflamación? Bueno, en la inflamación el dolor y una fiebre, ¿sí? Acuérdense que se liberan las prostaglandinas. Se clasifican en no selectivos, que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, los selectivos, que son los COX-CYP, que inhiben solo la COX-2, y tienen un perfil distinto en lo que van a ser los efectos adversos de cada uno, ¿sí? Los ejemplos tenemos el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenac, son no selectivos, o sea que van a inhibir la COX-1 y la COX-2. Y el etoricoxib, que es el más usado, ¿sí? Es selectivo, inhibe la COX-2, ¿sí? Y qué analgésico va a indicar el profesional médico va a ser según la persona y según la patología que tenga en ese momento, ¿sí? Puede ser aguda o crónica, ¿sí? Muchas veces se utilizan, ¿sí? Crónicamente hay algunos que no los utilizamos tanto porque generan mucho daño en lo que es la mucosa gástrica. Bueno, esto es como para recordar solo un poquito del mecanismo de acción. En realidad esto tiene que ver con el proceso inflamatorio, así que eso tenganlo en cuenta para revisarlo, ¿sí? Recuerdan que se libera todo lo que es el ácido araquinódico, ¿sí? Que es el precursor luego de la respuesta de un daño tisular o una inflamación, ¿sí? Cuando hay inflamación o hay un daño tisular, lo primero que se libera es el ácido araquinódico. Después se liberan estas enzimas, que son la COX-1 y la COX-2, ¿sí? Que transforman este ácido araquinódico en prostaglandinas. Entonces, cuando yo le meto un AINE, ¿qué pasa? Se inhibe esa parte, ¿sí? Va a hacer una inhibición en la cascada inflamatoria, ¿sí? Van a bloquear la COX-1 y la COX-2, depende cuál, ¿sí? Luego eso genera una disminución de las prostaglandinas que va a reducir todo lo que son los mediadores de la inflamación, el dolor y la fiebre, y lo que hace es el beneficio terapéutico o el efecto esperado, ¿sí? Que depende de la selectividad del AINE que hayamos elegido y la duración, ¿sí? De que tiene ese medicamento en sí mismo. Bueno, ¿cuáles son esas indicaciones clínicas? ¿Sí? Dolor leve a moderado, ¿sí? Son indicados para aliviar dolores de intensidad baja a moderado en diversas condiciones clínicas, ¿sí? Pueden ser dolores musculoesqueléticos o estas atralgias que se generan en un síndrome gripal. eh, no sé, otro ejemplo, mayormente los utilizamos en lo que son musculoesqueléticos siempre. Las inflamaciones por artritis, sí, utilizados para reducir la inflamación y los síntomas asociados a lo que son las artritis, como osteoartritis y artritis reumatoidea o reumatoide. Después los usamos en dolores musculares, sí, como puede ser contracturas, distensiones, lesiones deportivas y demás. Luego la dismenorrea, sí, está indicado también para tratar lo que vendría a ser el dolor menstrual, sí, en las personas con útero. Luego para la fiebre, ¿sí? Porque también bajan la temperatura corporal, ¿sí? Actuando en este corte de la cascada inflamatoria. Y luego en los posoperatorios, ¿sí? Para el control de la inflamación y el dolor que genera la intervención quirúrgica. Bueno, ¿cuáles son la preparación y las vías de administración? Vías de administración tenemos muchas acá, ¿sí? Oral, endovenoso, tópicas, intramusculares, o sea, pueden ser enterales o parenterales. Previo a esto, los correctos, ¿sí? Dosis, forma terapéutica, la vía, y antes de administrar, siempre es importante, ¿sí? Ver antecedentes médicos de la persona,
¿sí? Por ejemplo, ¿por qué digo antecedentes médicos? Todo lo que tiene que ver con patologías, ¿sí?, basales que ya tenga la persona. El diclofenac, por ejemplo, viene en su presentación potásica y sódica. Una persona que es hipertensa y va a recibir, no sé, tuvo una lumbociatalgia, supónganse. Entonces tiene que inyectarse diclofenac por 3 días seguidos. Ese diclofenac tiene que ser potásico. No puede ser sódico porque va a hacer de que la tensión arterial suba, ¿sí? Al tener sodio. Y también tenemos que verificar siempre, siempre, siempre en cualquier tipo de medicamentos si tuvo o tiene alergias a algún tipo de medicación, ¿sí? Si tuvo una reacción alérgica a un medicamento, ese medicamento está contraindicado, no se le puede colocar a esa persona, ¿sí? O si es el único que existe, va a ser bajo estricta vigilancia médica en un shock room. La técnica tiene que ser aséptica, ¿sí? Sobre todo si vamos a administrar de forma parenteral, ¿sí? No quiere decir que sea estéril, aséptica, es distinto, ¿sí? Para reducir el riesgo de infección en la persona, ¿sí? Y la seguridad que tiene que ver con la persona o el paciente, ¿sí? Tenemos que indicar la ingesta con agua, ¿sí? Verificar si hay alguna afección gastrointestinal, ¿sí? Y educar a la persona, es decir, bueno, ante las reacciones adversas que pueda tener este medicamento, ¿sí? Sobre todo los AINES, como les dije anteriormente, generan mucho daño en la mucosa gástrica. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Si una persona tiene dispepsia, tiene antecedentes de úlcera gástrica, tiene una hemorragia digestiva, no le puede dar un AINE, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a mirar nosotros? ¿Sí? ¿Qué vamos a ver nosotros como enfermeros? ¿Sí? Vamos a monitorear siempre los signos vitales, todo lo que tiene que ver con los parámetros hemodinámicos que implican tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de oxígeno, antes, durante y después de la administración, ¿sí? Sobre todo si esta administración se hace de forma parenteral endovenosa. Lo que tiene que ver con la tensión arterial, ¿sí? Muchas veces, como están indicados para el dolor, la tensión arterial, por lo general, ¿sí?, va a variar cuando una persona tiene dolor, siempre va a estar más elevada. Y una vez que calme el dolor, ¿sí?, la presión arterial o la tensión arterial tiende a normalizarse. Entonces, les puede llegar a pasar que estén en un centro de salud y reciben una persona que refiere cefalea, ¿sí?, que viene con dolor de cabeza, y le toman la TA y la TA está elevada, ¿sí? Elevada a un 160, supónganse. Entonces, pero le duele la cabeza o viene con dolor de espalda, no es hipertensa, no tiene antecedentes, entonces luego de administrar un analgésico, sí, esperamos 1 hora y le volvemos a tomar la tensión arterial. Cuando es por dolor, por lo general esta tensión arterial se normaliza, ¿sí? Porque el dolor va a alterar, recuerden que yo siempre les digo lo mismo, ¿sí? Es el quinto signo vital a tener en cuenta el dolor, porque cuando yo estoy con dolor me altera todos los parámetros hemodinámicos. Entonces, esto les puede llegar a pasar. Hay que evaluar la función renal, ¿sí? Porque los AINES tienen mucho daño renal, o sea, o pueden producir mucho daño renal. El AINE en sí no tiene daño renal, pero pueden producir daño renal. Entonces tienen que evaluar, ¿sí?, lo que es la creatinina, la urea, la diuresis para detectar alguna toxicidad o alguna insuficiencia renal aguda que se genere luego de la administración de esta medicación. Y sobre todo evaluar y educar a las personas sobre lo que van a ser síntomas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, como un posible efecto adverso del AINE, ¿sí?, que son los más notificados. Y esto le tenemos que decir a la persona, ¿sí? Si tenés náuseas, tenés vómitos, diarrea, ¿sí?, volvé al médico o consultarle de nuevo al médico o avisanos en el caso que esté en una internación si está hace muchos días con AINES. ¿Cómo vamos a usar seguramente un tratamiento de AINES? ¿Sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la administración, la dosis y la duración, ¿sí? Debemos explicar cómo tomar el fármaco, respetar los horarios, completar la duración indicada, ¿sí?, para que esto mejore la adherencia y reduzca lo que vendría a ser la automedicación y la sobredosis. Porque muchas veces vemos que llega gente, por ejemplo, con una cajita de inyectable y sin una indicación médica y te dice, ¿me puedes poner esto? Porque yo hace un tiempo atrás me dolía la espalda, el médico me lo inyectó y ahora como me duele también vengo a que me lo inyecten, ¿sí? Y capaz que no es necesario.
Entonces nosotros debemos educar a la persona de cómo utilizar la medicación y que si se le indican por tantos días deben ser esos días, ¿sí? Si en esos días el dolor no atenuó, hay que buscar otra estrategia farmacológica o no farmacológica para el tratamiento de ese dolor, ¿sí? Debemos educarlo en cuanto a signos de alerta, como veníamos hablando hace un ratito, ¿sí? Indicar cuándo tiene que consultar, si hay dolor abdominal, hay sangrado o cambios de la función renal, es decir, le tenemos que decir si hace menos pis o pis muy concentrado, tiene que ir y avisar, ¿sí? Todas esas cosas nosotros tenemos que brindarlas como educación, como parte del proceso de enfermería, cada vez que administramos cualquier tipo de medicación, ¿sí? Y tenemos que valorar también, importante, qué medicamentos toma además, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se genere una interacción medicamentosa riesgosa para la persona. Esto es un poquito que ya lo hemos visto cuando vemos dolor, ¿sí? Este es el escalón que utiliza, o la escala que utiliza la OMS para lo que vendrían a ser tratamientos de dolor, ¿sí? En el primer escalón vemos que está el paracetamol, los AINES y coadyuvantes, ¿sí? Esto va de acuerdo a la escala numérica del dolor de la persona. ¿Y por qué al paracetamol no lo ponemos con los AINES? Porque en realidad el paracetamol sí baja la fiebre, pero no tiene efecto antiinflamatorio. Por eso es un AINE falso, digamos, ¿sí? Después tenemos en el segundo escalón lo que vienen a ser todo lo que son opioides débiles, más AINES y o paracetamol más coadyuvantes. Cuando yo hablo de coadyuvantes, hablo de medicación que va a ayudar a mediar esta cascada inflamatoria. Ejemplo, glucocorticoides, corticoides, ¿sí? El más utilizado en dolor, o el que más utilizamos, es la dexametasona, que es un corticoide, ¿sí? Y también podemos utilizar la pregabalina. Esos como los más utilizados, ¿sí? En lo que son la coadyuvancia para el dolor. Luego, en el tercer escalón, tenemos lo que vienen a ser opioides potentes, que son todos analgésicos estos. Hoy hablamos en esta clase específicamente de los no esteroideos, pero hay muchos tipos de analgésicos, ¿sí? Tenemos estos opioides potentes, que lo podemos sumar a los AINES y al paracetamol y a un coadyuvante. Y en el cuarto escalón lo que se utiliza son técnicas intervencionistas como pueden ser lo que llamamos nosotros sedación paliativa o bloqueos de dolor, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos alguna lesión, ¿sí? Que se realiza la infiltración, por lo general donde se realiza la infiltración se realiza con corticoides, ¿sí? Betametasona es lo que se utiliza para lo que son las infiltraciones óseas, más que nada. Esto como para que siempre lo tengan en cuenta porque cuando hablamos de analgésicos no solo hablamos de AINES, sino que nos referimos a un grupo de medicamentos ¿sí? que son utilizados para el tratamiento de dolor. Y todos tienen diferentes formas de acción. Según un estudio, ¿sí? Recientemente de la Universidad de Mississippi, dicen ¿sí? que se hizo un estudio de cortes de personas, ¿sí? Había un grupo control y otro no, a quienes le daban placebo y otros no, y se demostró que entre el 70 y el 80% de las personas ¿sí? muestran una mejoría significativa del dolor y la inflamación con la utilización de AINES, ¿sí? que está en el primer escalón. Por eso, por lo general, depende del tipo de dolor, o sea, no es que a todo el mundo le vamos a dar un paracetamol o un ibuprofeno, pero depende del tipo de dolor y el grado de dolor, son los de primera opción, digamos, para tratamientos farmacológicos, ¿sí? Primero porque son los más seguros, que tienen menos efectos adversos, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a tratar para una lumbalgia, no le voy a administrar una morfina, por ejemplo, ¿no? Con todos los efectos adversos que tiene ese opioide. Entonces voy a tratar primero con esto, ¿sí? Si por lo general las lumbalgias suelen estar en un 7-8 en grado de dolor, entonces le voy a dar ¿sí? un AINE más un coadyuvante.
Le voy a dar un diclofenac más una dexametasona, ¿sí? Y así se usa el tratamiento de dolor en medicina, digamos. Esto, sí, hablando ¿sí? de cómo funcionan, cuáles son los beneficios terapéuticos, ¿sí? Están los beneficios en la movilidad articular, ¿sí? Las personas experimentan un mayor riesgo de movimiento y flexibilidad en las articulaciones, ¿sí? Tras el tratamiento con estos AINES. Disminuye el dolor y la inflamación, entonces disminuye la dependencia de las personas y mejora la autonomía. Se observa también que se recupera la capacidad funcional. Ejemplo, ¿no? A mí me duele un brazo porque tengo, no sé, tuve una lesión en el brazo, entonces yo tomo medicamentos, me tomo un AINE, ¿sí? Por ejemplo un etoricoxib en ese caso, y al reducir toda la inflamación, ¿sí? Y el dolor, esto me permite volver a recuperar mi capacidad funcional. Quizás voy a necesitar una terapia de kinesiología, ¿sí? Kinesiofisiomotora, en este caso, para poder recuperar del todo mi funcionalidad del miembro afectado. Pero el tratamiento de dolor es imprescindible para que eso pase, ¿sí? Y aumenta sobre todo lo que tiene que ver la calidad de vida en las personas, porque vivir con dolor no es bueno. A nadie debería estar con dolor. ¿Cuáles son los resultados clínicos de estos AINES? ¿Sí? Bueno, en lo que tiene que ver con la eficacia, ¿sí? Demuestran alta eficacia en lo que es el control del dolor y la inflamación en la artritis, sobre todo si osteoartritis, desminorrea, dolor postoperatorio, ¿sí? Y lo que tiene que ver con dolores musculoesqueléticos o osteomusculares. Están indicados para el manejo sintomático en patologías inflamatorias, dolor agudo, ¿sí? Y integrados también en protocolos clínicos junto a otras terapias. El perfil que tiene esto de seguridad, sí, depende de la persona y la patología en realidad. Lo que más se destacan son riesgos gastrointestinales y cardiovasculares, especialmente lo que vienen con tratamientos prolongados, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, la aspirina también es un AINE, pero también es un antiagregante plaquetario, entonces ya no se utiliza antes como AINE. Ahora como AINES. Antes se utilizaba, ¿sí? El nene tenía fiebre, una aspirineta. Era un antiagregante plaquetario. Entonces, ¿cuál era el riesgo de ese antiagregante plaquetario? Que yo me caiga y tengo una hemorragia. ¿Sí? Me corto, tengo una hemorragia, porque no tengo plaquetas. Y tienen pocas limitaciones estos, ¿sí? Están limitados con los efectos adversos y contraindicaciones en personas que tienen antecedentes de úlceras pépticas e insuficiencia renal. Si hay una persona que tiene úlceras pépticas o varices esofágicas o gastritis crónica, ¿sí? O es insuficiente renal o tiene enfermedad renal crónica, y vamos a buscar otra opción, ¿sí? No le vamos a dar un AINE. Bueno, un poquito de lo que vienen a ser las reacciones adversas de los AINES, ¿sí? Reacciones gastrointestinales, como venimos hablando desde el principio de la presentación, ¿sí? Se inicia un tratamiento con AINES, ¿sí? Puede haber irritación y gastritis, ¿sí? La irritación gástrica es hasta un 30% de las personas, ¿sí? Tienen irritación gástrica, que esta puede llegar a progresar una gastritis, ¿sí? Sobre todo si hay dosis alta de medicamentos del tipo de AINES o si su uso es prolongado, ¿sí? Si su uso es prolongado, por ahí lo que se recomienda es, junto con el AINE, indicar un protector gástrico, ¿sí? Por lo general lo que se utiliza es el omeprazol. Lo que tiene que ver con úlceras y sangrados gastrointestinales, ¿sí? En lesiones ulcerosas y complicaciones como hemorragia digestiva, puede aparecer, ¿sí? Y tiene mayor riesgo en personas adultos mayores, ¿sí? ¿Cómo lo prevenimos? Sí, con protectores gástricos, vigilancia continua, y acá nosotros somos la clave, ¿sí? Para detectar y prevenir lo que tiene que ser, lo que tiene que ver todo con las afecciones gastrointestinales de forma temprana, porque nosotros somos los que estamos con la persona todo el tiempo y somos quienes los valoramos todo el tiempo, ¿sí? Que llegamos y preguntamos buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te sentís? ¿Sí? Y ahí ya sabemos si le pasó algo, incluso detectamos si hay un vómito con sangre, si hay heces con sangre. Entonces, esto es, si una persona está con AINES hace mucho tiempo, nosotros tenemos que tener el ojo clínico para apuntar ahí la valoración. Bueno, ¿cuáles son los efectos renales? Porque también, así como tiene efectos gástricos, tiene efectos renales, ¿sí?
Puede generar una retención de líquidos, eso genera hipertensión, ¿sí? Insuficiencia renal aguda en casos graves, ¿sí? Y sobre todo se da en personas con comorbilidades varias, ¿sí? Con patologías previas, esas comorbilidades varias, ¿sí? Está asociado estos riesgos a personas con enfermedad renal, cardiovascular, hipertensión o edad avanzada, ¿sí? Esos son los que hay que tener mayor cuidado en ese grupo, ¿sí? Los defectos cardiovasculares aumentan los riesgos de eventos trombóticos y infartos y ACV, y más frecuentemente pasa con los AINES selectivos de la COX-2, o sea, con el toricoxib, que les digo toricoxib porque es el más usado y el más vendido, ¿sí? Y como medidas preventivas, nosotros tenemos que identificar estos pacientes, ¿sí? Que con estas personas con estas enfermedades, sí, de base, y debemos tener un control constante con estas personas, ¿sí? Y evitar el uso prolongado de estos AINES y también sugerir alternativas terapéuticas a lo que es el plantel médico. Eh, eso es importantísimo, ¿sí? Nosotros si sabemos que esta persona tiene una patología renal, ¿sí? El médico también lo va a saber, pero por ahí puede pasar por alto esto. Che, doc, mira, acordate que es insuficiente renal o tiene enfermedad renal crónica. Y eso tenemos que tener en cuenta nosotros para estar atentos también. ¿Cuáles son los otros efectos adversos, sí, que aparecen de forma como rara, sí? Y su vigilancia, ¿sí? Reacciones cutáneas, ¿sí? Que pueden presentar erupción, prurito o alguna manifestación dermatológica distinta, ¿sí? Como rash, estilo de ronchas y alguna de esas cuestiones que tiene que ver más con lo dermatológico, que pueden ser leves, ¿sí? Y requieren seguimiento y reevaluación del fármaco a utilizar si estas siguen progresando. Por lo general, si aparece esta reacción, lo que hace es se suspende el tratamiento y se cambia la indicación médica. Alteraciones hepáticas, ¿sí? Se han descrito elevaciones de enzimas hepáticas y raramente daño hepático. Se tiene que considerar un control y una notificación, sobre todo cuando aparece un signo de lo que tiene que ver con la ictericia o un malestar hepático persistente, ¿sí? Reacciones alérgicas graves de tipo anafilácticas son muy poco frecuentes, sí, pero incluyen cuadros severos como Steven Johnson, sí. Y ahí se requiere también la suspensión inmediata y el manejo urgente ante lesiones mucocutáneas, fiebre o empeoramiento rápido. Las mucocutáneas son las que produce el Steven Johnson, sí, que son como algo dermatológico, pero se producen también dentro de la mucosa gástrica, fuera de la mucosa gástrica, y esto hace que la persona no pueda ingerir alimentos y demás, se lo lleva a una deshidratación grave, ¿sí? Lo mismo que la mucositis. No sé si recuerdan que es uno de los efectos adversos cuando hablábamos de citotóxicos, que genera toda una pseudomembrana que recubre el tracto gastrointestinal y eso hace que la persona no pueda alimentarse ni beber por sus propios medios y genera una deshidratación y en consecuencia una hipovolemia, ¿sí? Bueno, y los síntomas generales y de vigilancias se pueden asociar a lo que fueron fatigas, cefaleas y mareos, ¿sí? Y la vigilancia post-administración de un AINE para detectar medidas tempranas es lo más seguro, ¿sí? Para tomar medidas correctivas y fortalecer lo que viene a ser la seguridad del paciente, que está en la ley de seguridad del paciente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Sí? Tenemos contraindicaciones en úlcera péptica activa, ahí ya no se pueden dar, ¿sí? Porque hay un riesgo elevado de hemorragia y perforación gástrica al usar el AINE. Trastornos hemorrágicos en pacientes con coagulopatías o tendencia al sangrado tienen mayor riesgo de hemorragias graves, ¿sí? Insuficiencia renal crónica grave, ¿sí? Pueden empeorar todo lo que tiene que ver con la función renal. La insuficiencia hepática severa, ¿sí? El metabolismo de los AINES se ve comprometido y aumenta todo lo que tiene que ver con la toxicidad en el daño hepático, ¿sí? Porque se metabolizan en el hígado. Alergia, ¿sí? Reacciones alérgicas previas se contraindica y en el tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Porque pueden producir el cierre prematuro del ductus arterioso, ¿sí? Y genera compromiso fetal. Entonces,
Donde tenemos que tener precaución en ciertos grupos vulnerables, como son los adultos mayores, ¿sí? Que tienen mayor riesgo de toxicidad renal y gastrointestinal, entonces requieren bajas dosis de AINES y monitoreo muy frecuente. En las poblaciones pediátricas, ¿sí? Que tiene que ajustarse siempre la dosis por kilogramo peso, ¿sí? Donde hay una vigilancia estricta y educación a los padres de lo que tienen que ver con signos de toxicidad. En las personas que tienen antecedentes cardiovasculares, ¿sí? Hay que evitarlos en lo que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, sí hay que monitorear la tensión arterial y la función cardíaca siempre. En las personas que tienen patologías renales, sí, está contraindicado en insuficiencia renal grave, sí, y para administrar hay que tener monitorizado lo que tiene que ver la creatinina, el clearance de creatinina y la función renal. Y las personas con patologías hepáticas o hepatopatías, ¿sí? Tienen que ajustar su dosis, monitorizar las enzimas hepáticas y cualquier signo de disfunción hepática que aparezca. Y en las embarazadas, sí, solo evitarlos en el tercer trimestre y usar bajo estricta vigilancia y si es imprescindible. Como conclusión, el uso seguro del AINE, ¿sí? Los fundamentos claros, conocer los mecanismos de acción es importante, ¿sí? Y los límites de los AINES para poder decidir, ¿sí? Según la práctica clínica, de forma segura qué AINE administrar y qué efectos adversos puede llegar a tener, porque como vimos, ¿sí? Depende en dónde actúa es su efecto adverso. ¿Sí? La administración segura por parte nuestra, verificamos dosis, vía, horario, interacciones, ¿sí? Para reducir todo lo que son eventos prevenibles y la mejora de la respuesta clínica terapéutica de la persona. La vigilancia clínica, ¿sí? Para identificar efectos esperados y reacciones adversas, permite adecuar tempranamente y minimizar todo lo que son riesgos, ¿sí? Y educación a la persona. Siempre nosotros educamos, explicar el uso responsable, qué señales de alarma, ¿sí? Hay una parte que no se la agregué, pero esto no automedicarse, porque me duele algo y efectivamente me voy a la farmacia y me compro un ibuprofeno, ¿sí? Entonces es importante que tengamos siempre todo esto en cuenta. Bueno chicos, muchísimas gracias.